a analizar un poco estos nuevos rostros de la política en Bolivia. Quiero saludar al analista Manfredo Bravo. ¿Cómo está, Manfredo? Buenas noches. Un gusto, Jimena. Muy buenas noches. Manfredo, su primera mirada, por favor, a estos escenarios de hoy. Bueno, la verdad que es interesante el nuevo mapa que se nos presenta de actores políticos que están hoy asumiendo las distintas funciones de la gobernación. En el caso de la gobernación, muchas caras nuevas, a excepción de algunas que ya vienen trabajando. ¿De la gobernación de Santa Cruz? De la gobernación de Santa Cruz. En el caso de la alcaldía hay gente que tiene un prestigio importante ganado dentro de lo que es el ámbito regional, pero creo que a nivel nacional se puede ver un escenario de renovación política. Quizás uno pudiera temer la falta de experiencia por la complejidad del escenario político en el cual están entrando estas autoridades en una crisis económica, una crisis sanitaria, una crisis de gobernabilidad política, porque no vamos a decir que las cosas están bien, pero habrá que empezar a ver cómo se van acomodando estos actores en el nuevo escenario político y empiezan a hacer política, porque realmente de eso se trata. Y aquí yo siempre digo, no hay que confundir lo político con la política. Lo político ya pasó, la competencia electoral, pasaron las elecciones. Ahora viene la hora de hacer política, que implica la capacidad de articularse en los distintos niveles del gobierno para poder generar condiciones de gobernabilidad y hacer gestión pública, porque al final de cuentas las autoridades se las mide por los resultados, ¿no? Creo que es un gran desafío, sobre todo para los nuevos actores, entender cómo funciona la dinámica de la política para encontrarse y poder generar políticas públicas, que es con lo que la gente los va a medir, ¿no es cierto? Entonces tenemos interesantes expectativas. Me ha gustado mucho los discursos, por ejemplo, de las autoridades que hoy se han posesionado. Por ejemplo, hablando de la gobernación de Santa Cruz, ¿cuáles son las ventajas y riesgos de la manera de elegir? Por ejemplo, el secretario de Salud ha sido prácticamente designado por el colegio médico, ¿no? ¿Esa es una buena o mala manera de designar a sus colaboradores? Bueno, en todo gabinete tiene que haber una combinación entre un gabinete político y un gabinete técnico, ¿no? Yo veo que hay la particularidad que tiene la gobernación, pero de a poco creo que puede ir ajustándose esto, es que la mayoría de los que se han nombrado son más técnicos que políticos, y en ese caso a veces se corre el riesgo de caer en un régimen tecnocrático, ¿no? Y la tecnocracia a veces es buena en situaciones de estabilidad, pero en situaciones de tensión, de conflictos, de confrontación como vive el país actualmente, se hace necesario tener figuras que puedan ayudar a generar consensos. A veces no todo lo que técnicamente se planifica es posible llevarlo a la práctica en la ejecución política, porque la política al final juega con expectativas, con intereses, ¿no es cierto? Y por eso se habla mucho de cintura política, la capacidad de acercarse a los actores que van a ser afectados en una decisión política, la capacidad de concertar, ceder, conceder, todos esos juegos de la dinámica política como parte de lo que es este campo, pues se hace necesario en situaciones de tensión. Ahora, Manfredo, quisiera pedirte que desgloses un poquito el discurso de Luis Fernando Camacho, luces y sombras del discurso de Luis Fernando Camacho. Bien, yo creo que Luis Fernando ha sido muy cauto, ¿no? Muy prudente. Me ha gustado el discurso de Luis Fernando. Ha sido prudente sin dejar de lado aquella posición que lo proyectó como líder. Ha sido desafiante en el sentido de decirle, presidente, trabajemos, es hora de que trabajemos juntos, pero si usted no nos quiere ayudar, nos va a encontrar, digamos, ¿no? Creo que es un poco
el rol del líder que está buscando mantener una imagen por la cual ha sido electo, la imagen de lucha por los intereses de la región, pero también es un llamado a la concertación, es un llamado al diálogo, es un llamado a ejercer la responsabilidad por la cual han sido electos. Ha sido electo el presidente, que yo el otro día en un artículo le digo, señor, ya póngase a trabajar, ¿no es cierto? Porque ya se acabó el momento de los discursos. Ahora la crisis es agobiante y tienen que darnos resultados. Tiene que darnos resultados el presidente del Estado plurinacional, ahora los nuevos gobernadores que están siendo posesionados y los alcaldes. Y no hay manera de que el Estado funcione si no hay mecanismos de coordinación y articulación. Por eso tenemos un régimen competencial donde se establecen competencias privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes. Quiere decir que tienen que sentarse a ver cuáles son aquellas competencias en las cuales se puede coadyuvar. Miren, el tema de la crisis sanitaria es una emergencia que nos preocupa a todos. El tema de la generación de empleo, el desarrollo productivo, la reactivación económica es un tema que nos preocupa a todos. Yo felicito, ahora lo anunciaba el alcalde, me ha gustado que haya creado una Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo para trabajar con el sector empresarial. Esa es una buena señal y creo que nos da la esperanza a los cruceños, al menos los del municipio, de que podemos tener sobre todo opciones de iniciativas que puedan desarrollarse inclusive en alianzas con la alcaldía, con la propia gobernación. Bueno, también la gobernación y el gobierno nacional tienen que ocuparse de esto, porque si pone el esfuerzo la alcaldía, la gobernación y el gobierno nacional, yo creo que es mucho más fácil, estoy seguro que es mucho más fácil afrontar la crisis entre todos que entregándole la responsabilidad a cada uno. Hoy ninguno de los tres niveles de gobierno está en condiciones para resolver por sí mismo la crisis. Se necesita de creatividad, se necesita de cooperación, se necesita de articulación, de generar espacios de diálogo. Olvidémonos ya de la confrontación que tanto daño nos ha hecho. Ya pasó la época electoral. Ahora creo que es momento de hacer gestión porque las necesidades son muchas. Mira esta imagen, Manfredo, pongámosla a la otra, por favor, la de el gobernador Luis Fernando Camacho, con mucha simbología, el denario en la mano, por supuesto el verde, blanco y verde, el bastón de mando, la señal de la cruz, y cuando veías el acto de posesión, la bandera de la flor de Patujú y todo verde, blanco y verde. Mucha simbología en este acto. Sí, evidentemente el liderazgo de Luis Fernando Camacho se construye a partir de la simbología. Luis Fernando Camacho es el resultado de un proceso político de tensión. Yo digo, Bolivia vivió una situación de rebeldía frente a un proceso, a un régimen político que no quería irse, y ahí aparece el movimiento cívico, la figura de Luis Fernando, acompañado de símbolos que tienen que ver mucho con la cultura boliviana, el tema de la religión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que lo proyecta y lo catapulta y lo anima a ser candidato a presidente? No le fue bien, ¿no? Pero sí consolida su liderazgo regional en Santa Cruz. Ahora bien, los liderazgos que se van construyendo a partir de mitos son liderazgos también muy frágiles, y la legitimidad de estos liderazgos se construye a partir de la capacidad de respuesta que pueda dar ya en materia de gestión. Y creo yo que una decisión fundamental, o al menos dentro de lo que es el proyecto, creemos, es la figura de Sbonko Matković. Yo creo que es el contrapeso ideal para generar los espacios de articulación política. Lo he visto muy maduro a Sbonko, he escuchado sus mensajes, un hombre concertador que llama a la unidad de los cruceños más allá de las tiendas políticas a las cuales representan, por las necesidades que está atravesando Santa Cruz. Y ese es un gran desafío, y creo yo de que es un buen complemento
para Luis Fernando el tenerlo a Svonko en la Asamblea Legislativa Departamental. Ahora, vamos a tener una particularidad: las alianzas que se vayan construyendo, los acuerdos que se vayan construyendo, tanto en el municipio como en la gobernación, no van a ser acuerdos definitivos. Y eso evidentemente nos va a llevar... ¿A qué se refiere con no van a ser acuerdos definitivos? La conformación, como están dadas las condiciones de la representatividad dentro de las asambleas, van generando resultados, yo digo, a la capacidad de articulación de la coyuntura. Se lo ha nombrado, por ejemplo, a Svonko presidente de la Asamblea a partir de ciertos acuerdos que no son acuerdos que estén enlazados para toda la gestión. Va a ser una gestión, tanto en la alcaldía como en la gobernación, de permanente negociación, búsqueda de encuentros, búsqueda de soluciones conjuntas. Bueno, ese por ejemplo es un hecho que lo vamos a ver repetidas veces. Lo vamos a ver repetidas veces. Y ahí va a ser importante el rol que juegue el presidente de la Asamblea Legislativa para convocar, para articular, para llamar al diálogo, convocar al diálogo. Y la figura de los pueblos indígenas también, una vez se resuelvan los problemas electorales que se han presentado en la forma de designación, habrá que ver quiénes son también, y habrá que ver si los apoyos se van manteniendo. La política, Jimena, es un ciclo permanente de generación de apoyos y demandas. Apoyos y demandas. Por la migración. Ahora, dígame, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, ¿cómo lo ve, por favor? Luces y sombras de su primer día, desde su discurso hasta el acto de posesión de sus secretarios. A ver, yo he visto hoy un Johnny Fernández distinto al Johnny Fernández de la campaña. He visto un hombre sereno, serio, un hombre que ha hecho referencia mucho a la necesidad de un cambio dentro de la alcaldía, un hombre que nos ha presentado una propuesta. Para mí me llamó la atención una propuesta importante dentro de lo que va a ser su equipo que lo va a acompañar. Hay referentes importantes, yo felicito esta decisión porque nos da confianza a quienes conocemos el entorno cruceño, de quienes hacen prácticamente, quienes se preocupan del tema cultural, del tema jurídico, del tema político, etcétera, y vemos esos referentes que están hoy sentados o van a estar acompañando a Johnny Fernández, genera una situación de confianza de que todo aquello que hubiese significado la duda razonable, digo yo siempre, ¿no? La duda razonable de lo que se pensaba que a partir de lo que fue el gobierno anterior de Johnny Fernández, creo que hoy nos pinta un escenario distinto. Pero también le va a tocar un escenario complejo, porque él no controla el Consejo Municipal, ¿no es cierto? Le va a tocar bailar, creo, inicialmente con la más fea, digo yo la más fea porque personalmente no le siento ningún gusto, con el MAS, para que le dé su apoyo y pueda tomar la presidencia del Consejo. Así gobernó Angélica Sosa, ¿no? Y todos Fernández han gobernado así. Ahora, o sea, yo no lo critico, porque es parte de la política. Permítame, quiero que cambiemos de ciudad, por favor, vámonos hasta el Alto. Vamos a hablar un poquito de Eva Copa. Ella ha dicho el día de hoy: tenemos que despojarnos de los colores políticos. Convoco a la unidad y la reconciliación para salir adelante. Convoco a los hermanos del MAS a que se sumen al cambio, transformación de la ciudad del Alto. La campaña ya ha terminado. Así es, yo comparto plenamente lo que dice la señora Eva Copa. Antes de ayer yo lo ponía también en un artículo que escribía sobre el discurso del presidente y le decía: la campaña ya se acabó, ahora esperamos gestión.
y creo que es muy racional y muy oportuna la reflexión que hace Evacopa. Y espero que también aquellos mitos de confrontación regional con algunas autoridades también sean parte de su posición discursiva, porque es necesario también generar espacios de encuentro entre autoridades, entre gobernadores, entre alcaldes, para poder de alguna manera generar los equilibrios, los contrapesos frente a un gobierno que hasta ahora ha dado señales de no tener muy claras las luces con relación a las medidas que se tienen que tomar en este país para iniciar una reactivación económica, que es lo que nos está haciendo falta. Y eso va a afectarle a los municipios, va a afectarle a las gobernaciones, nos va a afectar a las universidades. Nosotros hasta ahora nos están pagando con retraso, no sé qué artilugios están haciendo, porque todo el sistema autonómico está en crisis. Ahora, hay mucha expectativa sobre Evacopa, ¿no? ¿Cree que va a poder gobernar la ciudad del Alto, una ciudad muy carente y una ciudad muy exigente con sus autoridades? Bueno, yo creo que Evacopa, si adopta una posición conciliadora, una posición abierta al diálogo con los sectores, puede que sea, yo creo que mucho más difícil la tuvo Soledad Chapetón, porque Soledad Chapetón venía de una fuerza política, podríamos decir, no tradicional en el MAS. El MAS siempre ha sido, ha tenido una tendencia populista, ¿no es cierto?, muy apegada a los discursos de izquierda, controlada por los sectores gremiales y sindicales y las juntas vecinales dentro de lo que es el mapa de actores políticos dentro del Alto. Yo creo que Evacopa viene más bien de ese espacio. Evacopa su desafío es entrar dentro de una esfera política para proyectarse en un liderazgo mucho más allá del Alto. No creo que la tenga tan complicada Evacopa. Creo que le va a ser mucho más fácil de lo que le fue a Soledad Chapetón, y que el gran desafío de Evacopa es ver cómo se articula en su relación, que creo que no va a ser mala, en su relación con el gobernador. ¿Y con el gobierno central? Y con el gobierno central. Manfredo, ¿te parece que le va a ser fácil trabajar con el gobierno central a Evacopa? Yo creo que con la actitud que viene teniendo el presidente Arce, va a ser a todos los gobiernos municipales y a todas las gobernaciones les va a ser complicado. Últimamente he observado en el comportamiento del presidente Arce mucha soberbia, mucho discurso ideologizado. Pareciera que todavía no se da cuenta de que ya se acabaron las campañas, que hay que aplicar el pragmatismo político para ver de qué manera enfrentamos los problemas, y si sigue con ese talante soberbio, creo que no nos va a ir nada bien a ninguno de los bolivianos, ni a él, ni a los gobernadores, ni a los alcaldes, porque finalmente el sistema político como funciona está dado y está construido para que funcione de manera articulada. Ahora, Santos Quispe en su discurso el día de hoy dijo: ya no estamos en campaña, dijo, ahora puedo hablar con el presidente Luis Arce y con el vicepresidente Choquehuanca, con los diferentes alcaldes también ha dicho. Sí, me parece, es lo lógico, para construir gestión se necesita acumulación de experiencia. Las políticas públicas, el diseño de las políticas públicas, he llegado a ser viceministro de Planificación y conozco el proceso, cómo se levantan demandas, se articulan demandas, se concertan demandas, exigen mucho diálogo, mucha concertación, y en ese marco la experiencia también, la Federación, por ejemplo, de Asociaciones Municipales, la FAM, va a jugar un rol importante. Hay que ver cómo se articula la FAM. Aquí en el departamento de Santa Cruz hay que ver cómo se articula también Andecruz. Andecruz es una asociación de municipios, porque vamos a necesitar los unos de los otros para ver de qué manera vamos a apoyarnos y generar ideas creativas para salir de la crisis.
el concepto de metropolización aquí en Santa Cruz va a ser definitivo. Van a tener que trabajar gobernación y municipio más los municipios de los Permítame, alrededores. por favor, quiero leer algunos mensajes del soberano. La palabra del soberano el día de hoy en No Mentirás. El soberano. Lo siento yo. Sergio Limachi dice, ay, como siempre esa gente de La Paz parecen salvajes, no tienen respeto, che, cuando habla una autoridad. Se refiere a lo que pasaba mientras hablaba el gobernador de La Paz. Berta dice, qué bien que Santos Quispe sea nuestro gobernador, Dios le bendiga, que lo haga muy bien, sin odios ni venganza. Adelante, Santos Quispe. Muy bien, Manfredo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Buenas noches.